Un saludo a todos mis hermanos y amigos. En la última reflexión que hicimos, hablamos acerca del faraón de Egipto y llegamos a la determinación que para el faraón de Egipto era más importante mantener el poder y el control sobre los demás que el bienestar de su propia nación. Y en esta reflexión vamos a estar hablando de la misma temática, pero vamos a estar viéndola quizás desde un contexto diferente. Y el título de esta reflexión le he puesto Por fin libres. Y querido, qué maravilloso es salir de la esclavitud a la libertad. Qué maravilloso es salir de la oscuridad a la luz. Y a través de este estudio vamos a ver qué factores debemos de tener en cuenta para comprender la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Saben? La salida del pueblo de Israel de Egipto fue impulsada por la inmensa opresión que sufrieron los hebreos y motivada directamente por la intervención divina. Queridos, cuando Dios se propone hacer algo, lo hace, y no hay poder humano que se pueda resistir. Cuando Dios se propone liberar a un ser humano, lo hace. Cuando Dios se propone liberar a una nación, lo hace. Cuando estudiamos los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, y estudiamos el capítulo 2 de Daniel, encontramos allí una profecía bíblica muy extensa, donde Dios profetizó la caída de 4 imperios mundiales. Estos fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios había determinado que estos imperios en un momento de la historia se iban a levantar y también como mismos se levantaron, crecieron, se hicieron poderosos, iban a caer porque así Dios lo determinó. Así que cuando Dios determina intervenir en una nación, Dios lo hace y no hay poder humano que pueda evitar lo que ya Dios de antemano pues da como realizado. Queridos, esta liberación histórica del pueblo de Israel se desencadenó por una serie de factores claves que vamos a ver en este momento, y una de ellas fue, en primer lugar, el sufrimiento extremo. Los israelitas soportaron más de 2 siglos de esclavitud, trabajos forzados y genocidio infantil ordenado por el faraón. Y esto los llevó a clamar a Dios con un fervor extraordinario. El pueblo de Israel estaba tan agotado, tan cansado, se sentía tan triste, tan agobiado por el abuso, la represión y los crímenes que se cometían a diario en contra de ellos, que la única solución que ellos encontraron fue clamar a Dios. Era un pueblo pobre, era un pueblo desarmado, era un pueblo que militarmente no podía alzarse en contra de sus opresores. Pero la solución más efectiva y más eficaz que este pueblo encontró fue clamar a Dios por su liberación. Y queridos, cuando clamamos a Dios, el Señor escucha la oración. Cuando un pueblo clama a Dios de todo corazón para ser liberado, el Señor escucha los ruegos y el Señor va a intervenir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así que un principio fundamental para ser liberado es la oración, es el clamor a Dios de todo corazón pidiendo la liberación. Querido, en segundo lugar, las 10 plagas que Dios envió a Faraón. Ante la negativa de Faraón de dejar salir al pueblo, estas plagas sobre Egipto pues fueron determinando que este duro Faraón fuera cediendo frente a las exigencias de Dios. Y queridos, la última plaga determinó que el Faraón dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Y esta última plaga tuvo que ver con la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, el Señor tuvo que, de manera, podemos decir, fuerte, de manera enérgica, de manera agresiva, el Señor tuvo que tomar medidas drásticas para que este hombre endurecido por el pecado, endurecido por la maldad, endurecido por el deseo de poder, pues dejara salir al pueblo al cual Dios quería darle libertad. Así que, queridos, el Señor tiene métodos, el Señor tiene formas. Y cuando una puerta se cierra, el Señor puede abrir 10 puertas más. Y cuando creemos que todo es oscuridad,
cuando creemos que no hay esperanza, cuando creemos que todo se perdió, el Señor siempre va a tener respuesta. El Señor siempre va a abrir puertas para que nosotros, cuando clamamos a Él, podamos sentir que el Señor no nos ha abandonado. Por lo tanto, en medio de los contextos en los cuales podemos estar viviendo hoy, tenemos que tener la fe suficiente de saber que aunque una puerta se cierra, el Señor puede abrir 1000 puertas más, porque Dios es grande y poderoso para eso. Otro factor importante para la salida del pueblo de Israel de Egipto fue la noche de la Pascua o de la salida. ¿Saben? Para protegerse de la 10ª plaga, de la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, los israelitas debían de pintar los dinteles o los marcos de las puertas con sangre. Esta señal servía para que el ángel de la muerte pasara de largo y no hiriera a los primogénitos que se encontraban dentro de la casa. Es decir, si el pueblo de Israel quería salvarse de ese ángel exterminador que pasaría matando a todos los primogénitos de Egipto, debían de pintar los dinteles de la puerta con sangre. Cuando el ángel de la muerte pasara y viera los dinteles de la puerta con sangre, era una señal de que allí había gente que confiaba en Dios, de que allí había gente que creía en Dios y que allí había gente que confiaba en que nada les iba a ocurrir, porque habían puesto toda su confianza y toda su fe en el Dios creador de los cielos y la tierra. Así que aplicar la sangre en los dinteles era un acto de obediencia y también de fe. Aún, y miren ustedes, si algún egipcio creyó en Dios y pintó también los dinteles de sus puertas, cuando el ángel de la muerte pasó, tampoco trajo muerte y tristeza a ese hogar, porque ese egipcio también había confiado en el poder y en la salvación de Dios. Es decir, la salvación de Dios no era solo para los israelitas, era también para aquellos egipcios que confiaran en el Dios querido Salvador. La sangre pintada en los dinteles de la puerta también significaba que una vida había sido entregada y servía para ratificar y hacer oficial y válido el pacto entre Dios y su pueblo. Así que la sangre significaba que una víctima, un animal, un cordero había sido sacrificado, y mediante esa muerte muchos hogares que confiaran en la promesa de Dios se iban a salvar. Y queridos, aquí llegamos a un contexto bien especial y bien maravilloso para nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo. Esta sangre pintada en los dinteles de las puertas era un símbolo del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Así como el israelita de aquel entonces tenía que matar un cordero y pintar los marcos de las puertas de su casa para ser salvos, así también la muerte de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nos hace idóneo para la salvación, nos hace idóneo para la vida eterna, queridos hermanos. ¿Y por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque la muerte de Cristo nos abre el camino a la salvación. La muerte de Cristo nos pone de nuevo en comunión con nuestro Padre Celestial. Y queridos, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Saben? Cuando el hombre pecó, su voluntad, sus emociones fueron completamente dañadas. El hombre se convirtió en una criatura que tenía bien, pero también estaba lleno de mal. Y no había manera de que el hombre pudiera salvarse a sí mismo, porque había una ley que decía: toda alma que pecare, esta también morirá. También la ley decía que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué la paga del pecado, queridos hermanos, es muerte? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es como algo que nos aleja tanto de Dios y nos hace caer en situaciones extremas, nos hace tomar decisiones que no solo afectan nuestra vida, sino afectan la vida de los demás. Por lo tanto, no había solución para el ser humano caído, porque la paga
queridos, del pecado es la muerte. Y nada podíamos hacer nosotros para salvarnos por nosotros mismos. Estábamos condenados a morir porque el mal era ya parte de nuestro ser o es parte de nuestra vida y de nuestro ser, y no hay manera en que podamos justificar el pecado que tenemos en cada uno de nosotros. Y eso lo vemos constantemente en el mundo que vivimos. Vemos cómo cada día crecen los crímenes, los asesinatos, el egoísmo, el odio, las luchas entre naciones, cuánta violencia y cuánta maldad. Esas son las consecuencias del pecado. No había manera de que el hombre se justificara delante de Dios. ¿Qué podíamos darle a Dios? ¿Dinero para que Dios nos perdonara? No, si Dios es el dueño del mundo. ¿Qué podíamos darle a Dios para que Dios nos perdonara? ¿Bienes materiales? No, si Dios es el dueño del mundo. ¿Qué podíamos darle a Dios para que nos perdonara? Oro, plata, bronce, perlas preciosas. De nada nos sirve nada de eso porque Dios es el dueño, queridos, del mundo. Nada podíamos darle nosotros a Dios para recibir su perdón. Por lo tanto, la grandeza de Dios es que en vez de nosotros darle algo a Dios para que Dios nos perdonara, fue Dios quien nos dio un regalo. Y ese regalo que nos dio Dios fue Cristo Jesús. En Cristo Jesús el Señor cargó el pecado de toda la humanidad. Todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias fueron cargadas sobre Cristo en la cruz, sobre el Dios hecho carne. Y de esa manera es que nosotros podemos ser perdonados, porque Cristo murió en nuestro lugar. Es como decirle a usted y ponerle un ejemplo práctico. Imagínense que usted ahora asesinó, y hay una ley que dice que si usted asesina, pues entonces la paga de ese asesinato es la muerte. Pero ahora llego yo que no he asesinado, llego yo que no he hecho nada, e intercedo delante del juez por ti, que fuiste el asesino. Y le digo al juez, mira, es verdad que él asesinó, es verdad que él hizo lo malo, pero la muerte que él merece, yo la quiero pagar por él para que él sea libre. Queridos, eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar, murió la muerte que nosotros debíamos de morir, y mediante esa muerte restituyó nuevamente nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar, no tenemos que dar dinero, no tenemos que hacer sacrificios, porque ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es creer. Lo único que tenemos que hacer es aceptar esa muerte expiatoria por nuestros pecados y entregarnos nuevamente a Cristo Jesús para que Él vaya a través de su Espíritu Santo cambiando nuestra vida, cambiando nuestra voluntad, cambiando nuestras emociones, limpiándonos de todo pecado y de toda contaminación. Y ese es el propósito, queridos, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo tuvo con el Israel del pasado, pero ahora ese es el propósito que Dios tiene para mí y para ti. Darnos vida a través de la muerte de Cristo. Darnos una nueva oportunidad de poder restablecer una relación que un día rompimos con nuestro Padre Celestial. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día y que podamos entender el maravilloso sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, abriéndonos un camino nuevamente de regreso a nuestro hogar celestial, abriéndonos una relación nuevamente hacia nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos a no ser en el nombre de Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Y así como el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, también nosotros podamos ser libertados, pero libertados de la esclavitud, del pecado que nos mata, que nos consume, que nos hace ser personas malas, que podamos ser librados de esa esclavitud y podamos pasar una vida de santidad, una vida de relación con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día.